El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo. Es producido por Faida Names, productora nacional independiente bajo el número 27629. Y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato entramos al territorio de lo posible, de lo mejor de lo que viene. Caracas, vuelta y vuelta, con María Teresa Novoa y Faida Names. Ciudad para amar. Ciudad para desarmar. La ciudad de los techos rojos. Y de los hechos rojos. Y ojalá los techos verdes. Babel de ayes que no oyes. Ciudad de muros y cristianos y de tiros y troyanos. Ciudad donde vivo y muero. Polizapalos y de palos de agua. Ciudad de penas y panas para irse demasiado. Para quedarse siempre. La del Guaire y Dolores del Río. Ciudad de asombro y en la que en cada esquina nombro. Muerto a miseria o de gloria sociedad. Ciudad de tetas y ojalá más estetas. Y de guacamayas en el cielo azul. Ciudad glam y ciudad pum. La ciudad y sus máscaras. Y la ciudad más cara. Caracas vuelta y vuelta. Caracas para creer. Caracas con Faida. Y Caracas con María T. El afán de justicia de Franklin Brito no tuvo límite. Ofrendió su propia vida. La injusticia de un gobierno que apaña irregularidades y no las desenmascara, ni las resuelve tampoco, los tuvo. No le importó la muerte del hacendado cuyas tierras fueron invadidas con la anuencia del poder local. El acceso a su propia finca le fue vetado. Las 9 huelgas de hambre que realizó desembocaron siempre en lo mismo. La promesa fallida del reintegro en pergamino firmado y sellado del título de propiedad. La historia de Franklin Brito es la historia de un hombre sin parangón que solo se parece a Gandhi o a Mandela, criado a la orilla del mar Caribe, que termina convertido en activista, abogado de su propia causa, mártir, héroe, en un caso para el asombro, con una familia que lo acompañó sin chistar, que dio la talla y que no se ha recuperado, ni ha recuperado la finca. 9 años después de su muerte, el 30 de agosto de 2010, ocurrida en el Hospital Militar de Caracas, su fallecimiento es una incomodidad histórica, un desbalance en todas las conjeturas, una piedra en el zapato o las botas de quienes no entendieron. ¿Y cómo podrían hacerlo? ¿Qué cosa es la dignidad? Nació el 5 de septiembre de 1960 y falleció el 30 de agosto del 2010, es decir, a pocos días de los 50. Elena de Brito es la madre de la cepa tesonera. Francia, Ángela y los gemelos Franklin José y José Franklin, muchachos fajados que pasaron noches de su infancia durmiendo a la intemperie en las distintas plazas caraqueñas, donde vieron a su padre protestar y tomar medidas rotundas. Tienen herencia de coraje y el país les debe más que homenajes, sus tierras y todas las disculpas. María Eugenia Cisnero, profesora de la Central, fotógrafa, filósofa y estudiosa de la vida de Franklin Brito y sus circunstancias, viene hoy a nuestro San Juan de Caracadictos para conversar de malas políticas, adversarios y adversidades, del amor por la vida, de incluso los que se arriesgan a morir, de una vida vivida de manera vertical y de tentaciones. Aquí, en Caracas Vuelta y Vuelta, tu programa cultural de la radio para una ciudad que le ha visto a la valentía los huesos. ¿Cómo estás, querida María Eugenia? Encantada de que estés con nosotros. María Eugenia? Y que conversemos de este tema difícil, pero bueno, necesario, además que todo lo que simboliza la valentía de este venezolano da cuenta de que lo que muchos piensan que no tenemos fuerza o dignidad o qué sé yo, y ahí está Franklin Brito, que no puede ser ni por asomo olvidado, pues, ¿no? No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, felicitaciones por mantener viva lo que significa en el ámbito del imaginario y simbólico Franklin Brito como un luchador genuino que se enfrenta a lo que es digamos, el Estado totalitario, autoritario, tiránico. Sí. Y fíjate tú que él, bueno, lucha y la gente dice, bueno, hay un momento en que ha debido negociar, es una
no es ni siquiera ambigüedad o tal, sino hasta lo dicen gente que por compasión dice, no es que tiene que dejar de ser digno, pero tanta tenacidad, de repente él sabía que eso le iba a conducir a la muerte, ha debido ya no sacrificarse. Ajá. Y yo digo, bueno, ese es un tema ético bastante complejo, ¿no? Que a lo mejor la historia decidirá cómo es la cosa, pero yo desde el principio he sentido que es un hombre como muy valiente. Sí. Y fíjate, yo de alguna manera que soy testimonio de ustedes dos y todo lo que ha sido el respaldo de esta lucha de Franklin Brito por el lado de María Eugenia Cisneros y por el lado de Faita, que escribió un libro. Quisiera preguntarles, como abreboca de esta conversación mayor, una breve reseña de qué fue lo que pasó con Franklin Brito, para recordarle a nuestra audiencia que a lo mejor no le siguió en su momento los pasos a esto que estaba ocurriendo, un poco de qué estamos hablando y por qué él se constituye en un estandarte. ¿Qué fue lo que ocurrió con Franklin Brito? Bueno, Franklin Brito es un venezolano que vivía en Caracas y compra una finca, decide cambiar su vida. Abogado, ¿no? ¿Es un abogado? No, él es biólogo. Pero entonces se va a vivir a una zona que se llama, no me acuerdo ahorita, ya me va a venir. Estado Bolívar. Sí, pero digamos que y está cerca de Ciudad Bolívar. Ajá. Pero es un lugar que no tiene ningún servicio, es como bastante despoblado, y compra ahí su finca. Después que se compra la finca, se muda con la familia, sus 4 hijos están pequeños, qué sé yo, su esposa, y empieza a cultivar. A tal punto, parece que le va bien. Quiere dedicarse a la agricultura. Esa es su pasión. Esa es su pasión. O sea, se focaliza que quiere dedicarse a la agricultura y hay la oportunidad para tener su propia finca y su propia producción. Y entonces incluso dicen que lo llamaban el rey de la patilla porque las patillas eran muy grandes las que se producían allí, que las de 5 kilos eran una tontería, tenía patillas de 20 kilos enormes. Entonces, eso se mezcla, tal vez ese éxito, con una circunstancia de las nuevas leyes de la propiedad y todo esto. Unos vecinos consiguen la posibilidad de que les den unas titularidades, digamos que por poco tiempo, no van a hacer unas cosas permanentes, pero para ver si pueden ir sembrando y después viene el proceso. Unas concesiones. Y le dan las concesiones que se solapan en su finca, pero los dos vecinos solapan la suya. O sea, el de la izquierda y de la derecha le agarran como un buen trozo y él dice, porque ustedes están aquí, bueno, tenemos los títulos. Ahí comienza todo, pero ¿dónde puedes tenerlo? Si eso está marcado que a partir de aquí es mío, tú puedes tomar de aquí para allá. Empiezas a pujar, no sé qué, Y lo que se dice es que el alcalde permitió eso porque en algún momento el alcalde quería fumigar porque había unas siembras que estaban con hongos y le dijo, no, en vez de fumigar eso que es tóxico y tan costoso, yo creo que se pueden hacer unas cepas, unos cruces de especies y de repente ahí se quita ese hongo que está en la yuca. Ella misma se protege la planta. Y él trajo esa idea, vino hasta el Congreso Nacional, la propuso, no sé qué tal, se le anula, digamos, parece que era un negocio de ese alcalde, se le anuló y entonces desde ahí este alcalde se desentendió, si solapan las tierras de Franklin Brito, el que me fastidió mi negocio, perfecto, y entonces bueno, empieza una puja que es local, pero termina siendo nacional porque él después dice, bueno, ya tengo 2 años aquí luchando, me voy a ir a Caracas, él pensaba que lo iban a atender. Hace sus denuncias, no sé qué tal, no pasa nada, hace su primera huelga de hambre y le dicen, no, sí, regrésate, te vamos a ayudar, no sé qué, y así 9 veces. 9 huelgas de hambre, lo que hace es que es un hombre que estuvo luchando 10 años por su causa. ¿De qué periodo de tiempo estaríamos hablando? Sí, que lo que quería agregar a lo que ha descrito excelentemente Faita es, él es propietario de su tierra y su tierra es productiva. Hay que agregar, por supuesto, que en ese momento, que es el tiempo de Chávez, comienza la dotación de cartas agrarias. Esas cartas agrarias, habían 2 requisitos para otorgar esas cartas agrarias: que las tierras no tuvieran propietario, no fuesen propiedad de alguna persona, no, sin propiedad, baldías pues, y además fuesen improductivas,
que no era el caso de Franklin Brito. El caso de Franklin Brito, pues él era el propietario y además sus tierras eran productivas. Lo que quiere decir que ilegalmente le quitaron tierras de su propiedad a Franklin Brito. Pero después la pelea fue como muy dura. O sea, no solamente la tierra, sino que entonces pues los vecinos, como que se fue poniendo cizañera la cosa. Pusieron una reja y le impidieron a él que entrara a su propia tierra, porque ya les estaba fastidiando tanto que les reclamara, que deciden entre los dos y nadie reclama eso. Es como que si yo estuviera contigo y decido ponerte una reja y tú no puedes entrar a tu casa, porque yo estuviera contigo, me pongo de acuerdo con el otro vecino y te encierro, o sea, te impido entrar. Y no solo Oye, pero qué crueldad. No solo pasa eso, sino que hago una zanja de 2 metros de profundidad, cosa que no puedas ni saltar la zanja porque estás acá en un hueco, ni pasar no sé qué, y detrás estaba en una montaña. O sea, él más nunca pudo entrar a su finca. Después esos vecinos se mudan y tal, pero nunca le dan la titularidad. Por eso es que él siguió luchando, porque él quería que quedara constancia de que esa tierra era de él, no que quedara escrito que era de otro. Y nunca logró esa titularidad. 9 años después todavía sigue sin esa la familia. Estamos hablando de entre qué años y qué años. Bueno, él inició, creo, la primera huelga en la Plaza Miranda en el 2004. Ajá. Fueron como 5 años. Pues, sí, a partir del 2004 comenzó. Ahora, la cuestión que hay que resaltar acá rápidamente es que él, ante la injusticia y la ilegalidad de que le están quitando de su propiedad unos lotes de tierra, él acude a las instancias, que es lo que se hace cuando existe supuestamente un Estado de Derecho. Bueno, vamos a seguir conversando luego de que escuchemos esta melodía que, aunque vaya a parecer dislocada en el tiempo, creo que el motivo bien lo merece. Vamos a escuchar una melodía italiana del siglo XIII, se llama Ama, y son cantos referidos a la primera orden franciscana, que son cantos de estricta pobreza, luego de que esta orden o San Francisco fue víctima de la Inquisición, excomulgado y apresado. Entonces, en homenaje, si se quiere, a Franklin Brito, escuchemos Ama. Amore, amore, quanto tu me fai. Amore, amore, tanto me te dai. Amore, amore, tanto preso mai. Amore, amore, fammi in te transire. Il me innamore, ama, 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 ama. Amore, amore, grida tutto il mondo. Amore, amore, ogni cosa clama. Amore, amore, tanto si profondo, che più t'abbraccia, sempre più t'abbrama. Amore, amore, tu si cerchi ore tondo, con tutto cor che c'entra, sempre t'ama.
Sí, este canto es un canto de amor de pobreza, un canto de amor a la caridad, y nos recuerda que esta letra viene de un canto muy antiguo del siglo XIII, que hace referencia a San Francisco de Asís, que fue víctima de la Inquisición, fue excomulgado y fue prisionero. Es una invocación al amor al prójimo, amor a sí mismo también. Y creo que Franklin Brito, lo que nos muestra es la carencia de amor al prójimo en Venezuela, víctima de sus vecinos, víctima de falta de justicia del Estado. Aunque demostrara que sus tierras fueran productivas, y aunque toda persona que cultiva, imagínate el amor que le tiene a la semilla, a que crezca la matica, que produzca el fruto, ¿no? Y entonces es precisamente el amor a la tierra. El amor a la tierra fue víctima de todo lo contrario, ¿no? De todo lo que significa el egoísmo, los sentimientos. Y tú que eres estudiosa de los derechos civiles, también piensas que Franklin Brito es el Sócrates venezolano. Yo lo defino así, es el Sócrates venezolano. Y los hechos, los actos que él emprendió son fundamentales desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. Primero, porque él hizo lo correcto, acudir a las instituciones a decir, miren, aquí hay una equivocación, estos lotes de tierra, yo soy propietario de estos lotes de tierra, pero además están productivos. Por favor, revoquen las cartas agrarias. No fue escuchado en ninguna instancia. Es decir, que ya los actos de Franklin Brito nos estaba diciendo que no teníamos un Estado de Derecho, que ya reinaba una tiranía en nuestro país, porque ya las instituciones no estaban al servicio de la sociedad, sino que ya estaban secuestradas, ya estaban al servicio de particulares. De causas particulares, porque las cartas agrarias que se distribuyen no responden tampoco, digamos, a políticas bien pensadas, sino todo lo contrario, responde a políticas personalistas y populistas en su momento, que si lo recuerdan, pues tiene que ver el llamado a los campesinos, a las tierras, a la agricultura, y todos sus derechos fueron violados. Sí, hace 10 años. Además de eso, algo que a mi modo de ver es inédito en nuestro país, Franklin Brito emprende su lucha no mediante actos violentos, sino todo lo contrario, decide ejercer la huelga de hambre, y la huelga de hambre es un tipo de desobediencia civil. Y la desobediencia civil es una forma de lucha política que se caracteriza por ser precisamente no violenta, pacífica, pero eso no quiere decir que no sea política, todo lo contrario, la desobediencia civil es una lucha política, y que además se puede emprender individualmente o también se puede emprender en colectivo. Y los efectos de asumir la desobediencia civil como una forma de lucha política es necesariamente que uno cuestiona los orígenes de las instituciones, hace visible que la institución donde uno está viviendo no está respetando los fundamentos constitucionales, sino que está actuando al margen de la ley. Por eso es que las formas de lucha política, la desobediencia civil, son sumamente peligrosas si se saben hacer, si se saben realizar y si son efectivas. Pero además, todas las luchas que se emprenden con las formas de desobediencia civil despiertan y muestran también la necesidad le muestran la crisis en que están los principios éticos y morales. Claro. El que asume la lucha de la desobediencia civil está reivindicando la ética, que muestra
el conflicto que se da en ese momento en nuestro país de una separación entre la política y la ética. La política va por un lado y la ética va por otro lado. Sí. Y la política, al ir dominando todos los espacios, bueno, se pierde completamente el Estado de Derecho y, por supuesto, se entierra los principios morales. Entonces, es fundamental el acto de Franklin Brito, que es de avanzada y que, a mi modo de ver, la sociedad no lo supo ver, no lo supo leer, porque no lo acompañamos, o muy pocos acompañamos a Franklin Brito en su lucha. Sí, sí, es verdad. Y no sé, o sea, le pasaron muchísimas cosas estando en el espacio público incluso, y les pasaron, y fue momentos de soledad absoluta. Hay un momento en que él, por ejemplo, está en la Plaza Miranda y lo golpean y qué sé yo, y llega la familia en un momentico que habían ido a comprar, qué sé yo, un pan, y la gente le dice, no, sí, se llevaron ese señor y tal, pero la gente no se sintió involucrada. Por supuesto que sí, que los medios estuvieron presentes, que estuvo desde el mundo también estuvieron muy atentos con lo que le pasaba a Franklin Brito, pero bueno, a lo mejor había que estar en grupos inmensos con él, ¿verdad? Franklin Brito anunciaba lo que estamos ya padeciendo en el 2019. Ya lo anunciaba. Lo que le ocurrió a él ya anunciaba que eso se iba a repetir y que iba a ser peor. Sí. Pero ya estaban, ya él de alguna manera en su lucha, porque su lucha fue individual, es decir, muestra que sí es posible la lucha individual. Es más, es necesario la lucha individual para que cuando estén las condiciones dadas, la lucha individual pueda transformarse en una lucha política. Para que las luchas individuales se inicien, lo primero que tiene que despertar en cada ser humano en su espacio privado, considerado singularmente como individuo, es su conciencia. ¿Cómo entendemos la conciencia? Bueno, lo podemos decir, a mí me gusta mucho rusonianamente. Bueno, el corazón es la voz del corazón, es la voz que te dice a ti internamente, mira, detente y qué estás haciendo, y qué estás aceptando y qué no estás aceptando. Sí. ¿Por qué? Porque los regímenes tiránicos generalmente despiertan en cada individuo un dilema que se tiene que resolver. Exacto. Individualmente, privadamente, cada quien con su almohada, que es el siguiente: ¿debo obedecer o no a un Estado ilegítimo, ilegal y arbitrario? Bueno, con esa frase vamos entonces ahora a publicidad, al paréntesis publicitario, de la y ya venimos. Ya venimos regresamos. Dale. En una vuelta regresamos con Caracas, vuelta y vuelta. Ya estamos de vuelta con Caracas, vuelta y vuelta. La báscula se detiene en el mítico 33. Son los kilogramos que pesa Franklin José Brito Rodríguez cuando, pasadas las 9 de la noche del lunes 30 de agosto de 2010, exhausto y consumido, luego de permanecer casi 9 meses internado contra su voluntad en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, es declarado clínicamente muerto por los médicos a cargo. De seguida dan el parte a la familia. Abatidos, el corazón en la boca, Elena de Brito y los 4 hijos, Francia, Ángela y los gemelos Franklin José y José Franklin, impelidos por aquel mazazo, van en tropel al desangelado espacio del área de terapia intensiva donde estaba recluido el porfiado agricultor, el biólogo que desafió al status quo, el agraviado pacifista de las 9 huelgas de hambre. Frío inmenso. Descarnado, sucinto, casi etéreo, una línea tan vertical como su condición ética, parece una hendidura en la cama donde yace, en la que languidece el luchador corajudo, el venezolano a quien le calzan los zapatos de Gandhi y Mandela, el Quijote que se marcha. Hacen una cruz su figura de palo y el bigote espeso que tapiza de un lado a otro las escurridas mejillas.
piel fatigada, una secuencia de huesos adherida, aquella figura devastada, quebrantada, deshabitada, que cuando todo comenzó pesaba 105 kilos, no le hace justicia al inmensurable que comienza a ser su peso histórico, el de su epopeya. 7 años de resistencia pacífica acreditan el calificativo. Cuerpo lacerado y humillado, cuerpo descarnado que yace como el de un crimen que se extingue de mengua tras el extenuante rosario de inmolaciones, se convierte en una síntesis elocuente del trance vivido. Ahora, comillas. Y el más esperanzado él, dice su esposa, estaba seguro de que el gobierno en algún momento, por fin, procedería con justicia. La víspera, cuando todavía estaba consciente, me tomó la mano y me dijo: ten fe, Elena, volveremos a Iguaraya. Tú verás, no me dejarán morir. Esto es una parte de la introducción de primer capítulo que escribo para su próxima publicación. Este libro va a salir primero de manera virtual y luego se hace físico, pero digamos que antes de final de año ya aparece virtualmente y lo editará la gente de CEDICE, que es esta fundación que defiende la libertad, pues. Bueno, felicitaciones, muy acertado que escribas un texto sobre Franklin Brito, que el Sócrates venezolano, olvidado, ya ni lo nombran, yo no escucho para nada que nombren a Franklin Brito, lastimosamente. Sí, y como decías tú también, ahorita lo conversamos, también la misma familia ha sido olvidada. La familia ha sido olvidada, todo lo que sufrió la familia, lo que pasó en la familia. Porque han perdido todo, o sea, perdieron al marido, perdieron las tierras y quedan como que al garete ella y los 4 muchachos, entonces ya están, han pasado tanto tiempo que ya las 2 mayores están casadas, tienen su pareja, ya Franklin Brito tiene un nieto que por cierto él logró tenerlo en sus brazos cuando era un bebé. Conocerlo. Lo logró conocer. Y después, como te digo, están también buscándose espacio en los trabajos, qué sé yo, se lograron graduar. Es una vida como complicadísima porque se les parte el eje, pues, ¿no? Y además tienen esa pérdida de tu espacio de tu casa. Hay gente que se le puede haber caído la casa, pero que durante 5 años, 10 años, 7 años luchando y no se logre que te la devuelvan. Yo creo que eso es un mazazo también moral, ¿verdad? Un mazazo en el ánimo para salir adelante. Y todos los 4 se graduaron de la universidad. La injusticia vuelta, la expresión más álgida de la injusticia, ¿no? También es fundamental el acto de Franklin Brito al asumir la huelga de hambre como desobediencia civil, como dijimos, porque, eso muestra quien toma esa decisión requiere templanza, valentía, convicción en lo que cree, que es su ética, son sus principios, porque las consecuencias de asumir luchas contra vida, o es que te metan preso, te torturen, etcétera. Entonces requiere varias características para toda aquella persona que quiera que su conciencia le dicte, mira, tú no puedes seguir obedeciendo a un Estado arbitrario. Sí, claro. Pero además ya Franklin Brito nos anunciaba otra cuestión que es fundamental, que es cuando la política se convierte en biopolítica. El primero que habló de esto fue Foucault. ¿Y qué significa un poco esto? Bueno, cuando la política se convierte en biopolítica significa que el poder domina y decide quién vive y quién muere. No le importa la vida. Reduce a los seres humanos al estado de la bestialidad, de la animalidad. Ya tenemos antecedentes de eso un poco con el nazismo. Los campos de concentración es una muestra de lo que es el poder transformado en biopolítica. Al apoderarme de tu vida, pues. Al apoderarme de tu vida. Es decir, te llevo a lo biológico, te devuelvo y te reduzco a lo biológico, te deshumanizo, te llevo al peor estado de animalidad. Eso es al desconocerte, pero después al matarte te llevo al estado del ser, pues, ¿no? Claro. Esto revela entonces que las instituciones que pudieran haberlo acompañado estuvieron totalmente ausentes.
Ya no había instituciones y eso sí, es... Que defendieran los derechos humanos, que defendieran... Eso es lo que nos mostró Franklin Brito y nadie... Porque, bueno, algunos lo vieron y la mayoría no. Exacto, más allá de que la prensa hubiese sacado alguna nota, porque la sacaron, o que hubiese habido algún reportaje, que lo hubo, más allá de eso, habían unas instituciones, pero las instituciones del Estado, por ejemplo, del Estado que debían haber hecho la misma presencia, contrapeso, y sin embargo no hicieron acto de presencia. No había Estado de Defensoría Derecho. del Pueblo. Franklin Brito demuestra que no había Estado, ya no había Estado de Derecho, ya las instituciones estaban secuestradas. No lo escucharon, el debido proceso no se cumplía. Porque en el fondo él está luchando, él está exigiendo al Estado, mire, por favor, cumplan con el debido proceso, como lo señalan la Constitución y las leyes. Si se equivocaron, reintégrame el dinero por o sentencia, una revocación por sentencia definitiva. Cumplan el procedimiento que está en las leyes. Bueno, y las veces que le dieron el propio dinero, Estado se lo dieron sin factura, de noche, lo iban a totalmente informal. Lo iban a visitar a donde estaba en la huelga de hambre, llegaron a ir ministros, llegaron tal, y le decían, bueno, tal, en una bolsita donde está el McDonald's, en una bolsa de McDonald's, como que algo así, le mandaban el dinero en efectivo, y él decía, pero ¿por qué no puede haber una factura de algo si mi reclamo es justo? O sea, ustedes están diciendo que esto es que hacerlo bajo cuerda, entonces ustedes están siendo corruptos o soy yo el que, o sea, entonces ellos no entendían que fuera tan exigente, y resulta que eso es lo normal. Tú me vas a dar un dinero por una finca que perdí, bueno, dime que es por eso, porque de repente la voy a volver a perder y sigo sin la titularidad, sigo sin la factura, Correcto, por eso es fundamental el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el que garantiza, no solamente garantiza y protege el ejercicio de la justicia, protege y garantiza también el ejercicio de los derechos, pero sobre todo reivindica y garantiza los principios y la ética. Cuando el Estado de Derecho se pierde, se quiebra los principios, se quiebra la ética, se pierde la moral y queda todo atomizado. Cuando queda eso atomizado, bueno, le corresponde a los individuos rescatar nuevamente la ética, los principios, la moral, porque en definitiva la democracia también tiene sus propios mecanismos de salvación. Y uno de esos mecanismos es la desobediencia civil. La desobediencia civil es el llamado al deber del ciudadano como individuo social. ¿Qué quiere decir esto? Que además que es como individuo en un ámbito privado, pero también él es parte de un colectivo, de una sociedad. Entonces él tiene que asumir la responsabilidad como individuo, pero también su responsabilidad social. Y eso es lo que también nos estaba de alguna manera diciendo Franklin Brito: asuman la responsabilidad individual y la responsabilidad social ante la pérdida del Estado de Derecho que está ocurriendo. Entonces podemos decir, por ejemplo, que cargos como el del fiscal general de Venezuela, del Ministerio Público, estuvieron ausentes. Totalmente. Ellos ninguna participación, porque por ejemplo en aquellos años, pero que eran totalmente de acuerdo a sus asombrosas, ni la defensora del pueblo, ni la fiscal, que creo que estaba Luis Ortega, la defensora era Gabriela, no recuerdo el apellido. Ninguna se pronunció desde su Se pronunciaron, Luis Ortega ordenó su secuestro para llevarlo al hospital militar y la defensora del pueblo para que lo declararan loco. Imagínate. Que además, por cierto, ya la historia, de alguna manera ya tenemos ejemplo de esas situaciones en lo que se vivió en Rusia con Stalin y, repito, y en el nazismo con Hitler. Sí. O sea, los argumentos fueron, invalidarle no solamente los derechos humanos, los derechos de propiedad, sino incluso tildarlo de loco, quitarle todo capacidad de raciocinio. Es que además no solamente violaron sus derechos, también la huelga de hambre está regulada, también tiene toda una ley cuando alguien decide ejercer la huelga de hambre como una forma de lucha. Que tampoco se respetó.
que tampoco se respetó. Vamos a seguir conversando a propósito de los 10 años que se cumplen de la partida de Franklin Brito. 9 años. Ajá. Este luchador que puso en evidencia el conflicto entre la política y la ética desde el año de 2009. Y vamos a escuchar Viaje a la amistad, Voyage à l'amitié. Este es un canto de origen persa del siglo XIII y evoca la búsqueda de la amistad, la búsqueda de la fraternidad, el mal que hace la ira y las guerras. Estamos de regreso aquí en Caracas Vuelta y Vuelta, aquí en nuestro zaguán de Caracadictos, conversando con María Eugenia Cisneros, que ella es abogada, se ha dedicado a estudiar muchísimo el asunto de los derechos humanos, esa disciplina, y cree mucho en los derechos civiles, y además que es filósofa, y además que es fotógrafo, y además que sabe mucho de Franklin Brito. Y es una de las fuentes de información en el libro que suscribo, que está por salir a finales de este año. Es un libro muy doloroso para escribirlo. Bueno, yo hice como una investigación periodística que además me llené como de datos, qué sé yo, y escribirlo fue muy... O sea, yo me ponía a pensar, ¿cómo será esta persona que vive esto? ¿Cómo será la esposa que vive esto? Que los entrevisté muchas veces. Si yo solo por escribir, estoy sintiendo que la piel se me arruga, que el corazón se me pone taquicárdico, o sea, es muy doloroso ver la tenacidad de este hombre y la tapia con la que se encuentra todo el tiempo. Como no hay un sistema judicial, no hay quien lo escuche,
No hay respuestas, sino evasiones todo el tiempo durante mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, yo quiero recordarles que este programa se escucha en su versión digital, que le facilita que lo escuchen por la computadora, la tablet o el celular, www.radiocomunidad.com. Pueden bajar la app a su celular, instalarlo y siempre lo podrán sintonizar. Y también ahora tienen la oportunidad de escucharlo en cualquier momento de las 24 horas del día por el portal chacao-tips.com. Allí vamos colgando todos los programas que vamos realizando y lo pueden escuchar como les guste. Yo tengo aquí he abierto la página que habla de cuáles son las competencias de la Defensoría del Pueblo, y voy a leerlas rápidamente. La Defensoría del Pueblo, según la Constitución, tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. Es dirigida por el Defensor del Pueblo, quien se encarga de velar por el buen funcionamiento de la instancia. El defensor es elegido por una comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional por un periodo de 7 años. La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela hace parte de distintas instituciones internacionales, como el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano y el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Para la época en que se enmarca el caso de Franklin Brito, la defensora del pueblo que ejerció este cargo de 2007 a 2014 fue Gabriela Ramírez. Quiero hacerles la pregunta a ambas, a María Eugenia y a Faita. ¿Es que prescriben los casos, este tipo de casos prescribe en la historia de la Defensoría del Pueblo? Porque si bien es cierto que la defensora en ese momento era Gabriela Ramírez, existe esta institución, entonces prescriben los casos en la historia de la institución, como para decir que no lo hubiera tomado otro defensor. Es que lo importante, cuando no hay Estado de Derecho, las discusiones jurídicas no tienen sentido. Cuando no hay Estado de Derecho, lo que resalta y como uno tiene que actuar es políticamente. Es qué hacer, es una cuestión de facto, no jurídico. Entonces el problema no es si prescribe o no prescribe. Uh-huh. Lo que hay que destacar allí es que la institución que tenía que dar respuesta no lo hace. Uh-huh. Y lo omite a lo largo de su gestión. Porque ya la institución, y eso es lo que nos está mostrando Franklin Brito. Franklin Brito está mostrando, ya no hay Estado de Derecho, las instituciones están secuestradas. Ahora yo tu pregunta la voy a hacer más amplia. Uh-huh. Y diría, desde el punto de vista político, uh-huh, que todos los crímenes que se han cometido en nuestro país desde que Chávez asumió el poder, para mí no están prescritos. Saliéndome de lo literal, de lo literal jurídico del derecho, uh-huh, y poniendo sobre eso lo social, lo humano y claro, lo político. Y yo quiero añadir que de todas maneras estaba el abogado Alberto Arteaga, en algún momento los asistió, y él con un equipo de abogados llevó este caso hasta las Naciones Unidas. O sea que yo creo que eso también, en algún momento que haya una decisión con este caso, eso va a tener una vigencia en el momento que sea, pues. Al día de hoy que estamos hablando acá, las cartas agrarias no han sido revocadas por una sentencia firme. Ese caso está allí. Que más bien engavetado, cerrado, omitiéndose para que no cree molestia. Pero es curioso que fíjate que en el año del 2007 al 2014 fueron 2 mujeres las que tuvieron en la cabeza de 2 instituciones que tenían que ver con este caso. Fiscal General de Venezuela del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, 2007 a 2014, y Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, 2007-2014. Lo curioso que son 2 mujeres que ninguna de las 2 está en el país. Aquí aparece que Gabriela Ramírez está en España, no se sabe cuál es el destino de Luisa Ortega Díaz. Ella estaba en Colombia y ella se convirtió ahora en una luchadora por los derechos humanos. Le debe pesar en su conciencia este tipo de situaciones, este tipo de casos, ¿no?
Sí la tiene. Ajá. Yo creo que sí. En los distintos conceptos que tú nos has manejado, que son tan importantes de tener presentes para constituir una ciudadanía sólida en convicciones, no emocional, sino consciente, hay dos términos que han estado siempre en esta conversación: la política y la ética. Están en conflicto definitivamente en nuestro país. Actualmente sí. No están en conflicto, están totalmente separadas, porque el Estado tiránico que tenemos, él está muy claro políticamente y actúa políticamente y el poder lo ejerce desde el biopoder, como comenté hace rato. En el segmento anterior. Sí, nosotros somos un gran campo de concentración, para decirlo simbólicamente. No. Somos rehenes. Somos rehenes, donde nuestra vida, donde nos reducen nos deshumanizan, nos reducen a la animalidad. Cuando te quita lo básico de el agua, por ejemplo, que es una cuestión fundamental, poderte bañar todas las mañanas, y hasta eso te lo quitan, esa es una manera de deshumanizarte. Se va la luz, no funciona absolutamente los servicios, las conexiones de comunicación. Primero no te quitan la comida, te van deshumanizando para llevarte a lo biológico. Ahora, no quisiera que esto cerrara con ese pesimismo. También yo quisiera decir que precisamente al ser humano nos caracteriza algo fantástico, y es que no somos solamente biología, y precisamente eso es lo que nos salva de los regímenes tiránicos, que no somos solamente biología, sino que somos seres de imaginación, seres de sueño y luchadores. Creadores de pensamiento, creadores de actos, de pensamiento, de nuevas formas sociales. Y siempre queda un reducto en cada individuo, un espacio imaginativo que tarde o temprano se manifiesta contra lo tiránico. Por más que lo tiránico nos quiera deshumanizar o nos quiera llevar a la biología, hay siempre algo que se revela natural en nosotros a eso. Y por eso el venezolano busca el jabón donde sea, se baña y busca el agua donde sea. Y todos esos pequeños actos son formas de lucha contra el poder, cada quien desde su trinchera. Bueno, sumamente intenso, reflexivo. Este programa ha sido muy especial. Sí. Bueno, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por venir, María Eugenia Cisneros. Siempre admirable tus análisis, tu formación tan sólida. Sí. Que nos da muchas luces para interpretar lo que nos está ocurriendo. Y tu coraje también. Y tu coraje también. A las dos también, a mi compañera Faita Names por su coraje y dedicación, que me consta, de tantos días escribiendo este libro tan duro y tan triste. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, porque nuestro programa es un programa de cruzada cultural, y escuchemos el Evangelio del día de hoy, Faita. No habíamos avanzado ni media cuadra cuando oímos los gritos de los periodistas, y mezclado el ay de Franklin, tuve un terrible presentimiento. El estruendoso ah, largado al unísono a pocos metros, las paraliza. En el segundo siguiente, Elena de Brito y Francia se devuelven corriendo sin las fotocopias. Quedan impactadas. De la mano izquierda de Franklin Brito surte abundante sangre. La terrible escena podría desarrollarla Goya o Bacon. La lesión expuesta produce obvio dolor. El rostro contraído de Franklin Brito. Él estoico. Los clics tronando. La gritería que superpone preguntas a los ayes. La trepidante reacción general. Franklin Brito ha cumplido su promesa. Elena Brito solo tiene una idea en la cabeza: hacer que llegue cuanto antes una ambulancia. Eso fue cuando se cortó el meñique, diciendo que iba a cortarse una parte de su cuerpo si no le respondían. Y bueno, su cuerpo lo ofrendó completo al final, ¿no? Bueno, muy fuerte. Sí. Sumamente fuerte. Bueno, nos despedimos hasta
la próxima sesión de nuestra Caracas Vuelta y Vuelta, nuestra ciudad donde pasó esto también. Esta ciudad fue la escena donde Franklin Brito hizo sus huelgas en distintas plazas de la ciudad y bueno, queremos honrarlo, eso es lo que queremos. Bueno, entonces... Queda su grito sordo. Así es, que dará luces para todas las generaciones futuras. Bueno, entonces, sí. Nos despedimos hasta la próxima momento. A la 1:00 en Capital 710 AM. Ha sido un poquito difícil terminar este programa porque, bueno, por todo lo que implica, pero sí, estamos a partir de la 1:30 de la tarde con todos ustedes por Capital 710 AM y recuérdense que en www.radiocomunidad.com ahora tenemos un nuevo horario a las 10 de la noche de lunes a jueves y los sábados. Y ofrecemos la oportunidad de escucharnos en cualquier momento que puedan por el portal chacao-tips.com. Allí estaremos posteando nuestras grabaciones para facilitarles el acceso en el horario que más les sea conveniente. Así es. Como operador de grabación ha estado con nosotros Raúl Sánchez en La Pasión por Caracas, conducción y producción de este espacio. Hemos tenido el gusto de estar frente a los micrófonos. Faida Namens y María Teresa Novoa. Estamos dispuestos y encantados de oír sus comentarios, lo que opinan, lo que quieren decirnos y sus sugerencias en las redes sociales @ccs Vuelta y Vuelta en Instagram y en el correo electrónico ccsvueltayvuelta@gmail.com. No queda más sino decirles buenas tardes, Caracas. Donde quiera que estés. Caracas, vuelta y vuelta.